Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este es el video explicativo del TP5. A partir de ahora, todo lo que tenga que ver con cada TP va a estar dentro de la misma lección. Con el grupo de docentes del IEC hemos estado aprendiendo muchas cosas más sobre el uso del aula virtual y en este caso yo pude aprender cómo vincular todo lo que sea archivos, tareas o foros en la misma lección. Así que a partir de ahora van a poder encontrarse con todos estos archivos y con todas las cosas que tengan que ver con el TP dentro de la misma lección. Espero que eso les facilite mucho más el uso y el trabajo. Bien, en este trabajo vamos a seguir reforzando y afianzando lo que es la resolución de ecuaciones y el planteo de problemas. Los primeros problemas que resolvíamos eran puramente matemáticos, como si el doble de un número aumentado en 6 es igual a tanto, era encontrar ese tipo de problemas. En este caso, en esta ocasión, vamos a trabajar con problemas un poquito más fuera de la matemática. Al principio les propongo trabajar y desarrollar dos ejemplos y luego les dejo las actividades. Entonces vamos a ver los ejemplos, vamos a leer bien los problemas y ver cómo podemos plantear las soluciones. Primero, para resolver un problema a través de una ecuación, es muy importante detectar cuál es la incógnita y qué relación puedo establecer entre la incógnita y los datos. Luego vamos a plantear la ecuación y después vamos a resolver la ecuación. En los problemas es muy importante, una vez que encuentro la solución, verificar si esa solución tiene sentido y es relativo a lo que me están preguntando. En este caso, por ejemplo, me adelanto, me preguntan ¿cuál es la altura del poste? Si la solución me está dando un número negativo, eso no tiene coherencia. Entonces, en los problemas que son fuera de la matemática, es muy importante verificar que la solución que yo obtengo sea coherente con el problema y con lo que me están preguntando. Entonces, vamos a leer el problema. Dice, para organizar la fiesta de educación física, el profesor necesitaba pintar un poste de la siguiente forma. La tercera parte de rojo, la cuarta parte de verde y dejó 5 metros sin pintar. ¿Cuál es la altura del poste? Entonces, vamos a leer detenidamente por lo menos 3 veces el problema. Luego vamos a escribir cuál es la incógnita y qué significa la incógnita y después vamos a intentar plantear. Entonces, volvamos a leer y detengámonos en cada parte. Un profesor de educación física necesita pintar un poste. Ahora, ese poste no lo va a pintar así nomás. La tercera parte del poste la pinta de rojo. La cuarta parte del poste la pinta de verde y va a dejar 5 metros sin pintar. Es decir, un poste va a estar dividido de alguna forma en 3 partes. La primera parte, que es la tercera parte del poste, va a estar pintada de rojo. La segunda franja, que es la cuarta parte del poste, va a estar pintada de verde y va a haber una tercera franja sin pintar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la altura del poste? La pregunta muchas veces nos da un indicio de cuál es la incógnita, pero no necesariamente la pregunta hace referencia a la incógnita. En este caso, sí, porque nos está preguntando cuál es la altura del poste y nos está diciendo qué franjas tiene pintada de cada forma. Entonces, X va a ser la altura del poste. Yo le doy el nombre de X a la incógnita porque usualmente esa es la letra que usamos, pero recuerden que podemos usar cualquier letra para denotar la incógnita, ¿sí? Yo podría estar usando la letra I, la letra Z, la letra N, la letra A, la letra B, cualquier letra. Lo importante es que yo unifique la notación con la que estoy trabajando. Entonces, X va a ser la altura del poste. Si X es la altura del poste y yo pinté 1/3 de rojo, entonces voy a escribir 1/3 por X y eso va a estar representando la tercera parte que pinté de rojo. La cuarta parte la pinto de verde, es decir, la cuarta parte de la altura total del poste está pintada de verde. Entonces eso lo escribo como 1/4 por X, que es la altura total del poste, ¿sí? Y eso es lo que representa la cuarta parte pintada de verde. Luego tengo 5 metros sin pintar. Ahora, si yo sumo lo que está pintado de rojo más lo que está pintado de verde más lo que está sin pintar, me tiene que dar la altura total del poste, ¿sí? Entonces acá va el planteo de la ecuación.
Voy a plantear X, que es la altura total del poste, y voy a poner igual y sumo las tres franjas. Sumo la franja pintada de rojo, más la franja pintada de verde, más la franja sin pintar. Bien, entonces, repasemos. X es la altura total del poste. Si yo pinté la tercera parte del poste de rojo, entonces eso lo expreso como 1/3 por la altura total del poste, que en este caso es X. La cuarta parte está pintada de verde, es decir, 1/4 de la altura total del poste está pintada de verde. Eso quiere decir que es 1/4 de X, porque X es lo que está representando la altura total del poste. Sumo todo y me tiene que dar la altura total del poste. Una vez que estoy acá, ya resuelvo la ecuación como cualquier ecuación. Tengo una sola incógnita, despejo la incógnita X. En este caso yo decidí primero pasar el 5 metros que está sumando lo pasé restando y la X que está acá solita, que está sumando, la pasé restando acá. Entonces me quedó todo lo que tiene X de este lado y el 5 solito que no tiene X de este lado. Sumé 1/3 más 1/4 menos 1, ¿sí? Porque acá adelante recuerden que yo tengo un 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hice? Usando denominador común. Y esto me da menos 5/12 X. Luego paso el menos 5/12 que está multiplicando, pasa dividiendo. Y después la división la convertí en multiplicación. Menos por menos me da más, así que saqué todos los menos. Y después simplifico este 5 con el 5 que está acá abajo. Entonces me queda el 12 solito, por lo tanto la altura total del poste es 12 metros. Acá lo importante también es escribir la respuesta, ¿sí? Respuesta, el poste mide 12 metros, porque yo tengo que responder a la pregunta que me hicieron, ¿sí? Y vemos que esto tiene total sentido porque tiene sentido que un poste mida 12 metros. De vuelta, si me hubiera dado, por ejemplo, menos 5, menos 3, eso no tendría sentido porque una altura de un poste no puede ser negativa, ¿sí? Bien, veamos el próximo ejemplo. Este ejemplo es un poco distinto, así que prestemos atención. Juliana fue al shopping y gastó la mitad de su dinero en comida y las 2/5 partes del resto en ropa. Si aún le quedan 600 pesos, ¿de cuánto dinero disponía? ¿Cuánto gastó en comida y en ropa? Bien, entonces, volvamos a leer, ¿sí? Ténganse paciencia y lean todas las veces que les sea necesario el problema. No importa si tienen que leerlo 4, 5, 10 veces, ¿sí? Leamos de vuelta. Juliana fue al shopping y gastó la mitad de su dinero en comida, las 2/5 partes del resto en ropa y le quedan todavía 600 pesos. Es decir, Juliana salió de su casa, por ejemplo, y en la billetera tenía cierta cantidad de plata. Llega al shopping y gasta la mitad de lo que tiene en la billetera en comida y luego le queda la otra mitad de la billetera, ¿sí? A eso hace referencia con del resto, ¿sí? Porque yo gasté primero en comida, luego me queda algo, ese algo es el resto, lo que me está quedando, y de ese resto gasté 2/5 partes en ropa. Y todavía me sobran 600 pesos, es decir, me vuelvo a mi casa con 600 pesos, comida en la panza y una bolsa de ropa, ¿sí? Entonces, acá también es bastante fácil detectar cuál es la incógnita. La incógnita es el dinero que disponía cuando Juliana salió de su casa, el dinero que tenía en la billetera cuando entró al shopping, ¿sí? Dice que gastó la mitad de ese dinero en comida, entonces eso lo represento como un medio X. También podría poner X dividido 2, ¿no? O X sobre 2. A mí me gusta trabajar con fracciones y me parece que representan mejor la situación, entonces vamos a escribir un medio X. Un medio X es lo que gastó en comida, ¿sí? Y dijimos que si gastó un medio X en comida, me queda todavía la otra mitad, ¿sí? Entonces cuando yo quiero ver lo que gastó en ropa, voy a hacer 2/5 de lo que me queda, que sería el resto, es decir, de un medio X. Por lo tanto, lo que gastó en ropa es 2/5 por un medio X, ¿sí? Y después me siguen sobrando 600 pesos, entonces acá planteo de vuelta. Lo que yo gasté en comida, más lo que yo gasté en ropa, más lo que me sobra, me tiene que dar igual a el dinero que yo tenía antes de entrar al shopping, ¿sí? Acá es importante este concepto, lo que queda.
Si a mí me decía que gastó 2/3, por ejemplo, en comida, entonces me está quedando 1/3. Entonces el resto sería 1/3. Entonces acá tendría que poner 1/3 X. Si me dice que gastó 1/4 en comida, entonces me sobran todavía 3/4. ¿Sí? Piénsenlo como a lo mejor una torta o un chocolate. Si yo me comí 1/4 de chocolate, me quedan 3/4 de chocolate. Si yo me comí 3/4 de torta, entonces me está quedando 1/4 de torta, ¿sí? Luego, de vuelta pasé el 600 que está sumando, lo pasé restando, y la X que está sumando la pasé restando. Entonces me quedó todo lo que tiene X de este lado y esto que no tiene X de este otro lado, ¿sí? Ahora sumo 1/2 más 1/5 menos 1 y me da menos 3/10. Menos 3/10 está dividiendo, por lo tanto, perdón, está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. Menos por menos me va a quedar más. Y acá di vuelta a esto y me quedó X igual a 2000. Tiene sentido porque me da positivo, es razonable, yo salí de mi casa con 2000 pesos, estamos bastante bien. Si yo quiero terminar de confirmar si el resultado que encontré es correcto, acuérdense que tienen la verificación, ¿sí? Bien, vamos a escribir la respuesta. Al comienzo de las compras, Juliana disponía de 2000 pesos. Gastó 1000 en comida y 800 en ropa. ¿Cómo calculó esto? Bueno, 2000, lo que gastó en comida es la mitad de 2000, que es 1000. Y para calcular lo que gastó en ropa, voy a reemplazar la X acá y calculo todo esto y me tiene que dar lo que gasto en ropa, ¿sí? Y ahí se terminó el problema. Bien, estos son los dos problemas que yo les dejé de ejemplo. Espero que se hayan entendido bien. Y acá tienen, primero para seguir repasando la resolución de ecuaciones y después tienen 4 problemitas para poder plantear las ecuaciones y resolver. Recuerden que cualquier consulta que tienen me pueden preguntar por la mensajería privada o por el foro del aula virtual. Acá también les sigo dejando las clases a completar para que me ayuden a mí a ver cómo podemos continuar con el trabajo. Espero que les sirva y que se estén cuidando mucho. Un abrazo grande a todos.